Mi nombre es Elena Vega y durante la mayor parte de mi vida, mi familia trató mis logros como si fueran ruido de fondo. Hace unas semanas, decidí poner eso a prueba por última vez. Envié un mensaje al grupo de WhatsApp de la familia diciendo que me habían invitado a recibir un premio nacional, que la ceremonia se transmitiría en directo y que significaría mucho para mí si asistían o al menos la sintonizaban. Me quedé mirando el indicador de escritura parpadear, preparándome. Mi hermana respondió primero, se rió del texto, dijo que era un premio estúpido y que ella se iba a un concierto. Un momento después, mi madre se unió al plan. Luego mi padre añadió la frase que se me quedó grabada: no nos culpes si no vamos, como si mi noche más importante fuera un recado opcional al que intentaba obligarlos por pura culpa. Leí sus mensajes 2 veces, no discutí, no expliqué qué era el premio en realidad, no les dije quién estaría en esa sala ni cuánta gente lo estaría viendo, simplemente sonreí, escribí una sola palabra, vale, y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Esa decisión lo cambió todo. La noche de la ceremonia, sus entradas para el concierto no detuvieron lo que ocurrió después. Mientras ellos gritaban siguiendo las canciones, mi nombre estaba siendo leído en televisión nacional y mi rostro llenaba las pantallas gigantes sobre sus cabezas. De repente todos a su alrededor sabían exactamente quién era yo, mucho antes de que mi propia familia lo hiciera realmente. Antes de contarte lo que él dijo y lo que pasó después de que me fuera, dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo? ¿Y desde dónde nos estás viendo? Tengo curiosidad por ver hasta dónde llegará esta historia. Para entender cómo pudo pasar todo esto, tienes que saber cómo fue crecer en la casa de los Vega. Sobre el papel parecíamos cualquier otra familia en un barrio tranquilo de las afueras de Madrid. En realidad, nuestros roles se establecieron mucho antes de que yo tuviera edad para notarlo. Yo era la niña que se encargaba de las cosas, de la que los profesores nunca tenían que preocuparse. Mi hermana mayor, Beatriz Vega, era la persona sobre la que todos giraban. Si Beatriz tenía un partido, un ensayo o una nueva obsesión, la semana se adaptaba a su horario. Mi hermano pequeño, Carlitos Vega, era el mimado que se salía con la suya casi siempre, siempre y cuando mantuviera a la gente riendo. Mi madre, Dolores Vega, solía bromear diciendo que tenía una estrella, una ayudante y un cómico. Nunca pretendió ser cruel, pero te decía exactamente dónde estaba yo. Mi padre, Ricardo Vega, trabajaba muchas horas y volvía a casa listo para escuchar lo último de Beatriz. Aprendí pronto que si quería tiempo con él, debía esperar a que ella terminara de contar sus historias. Empezó con cosas pequeñas. Un proyecto del que yo estaba orgullosa se dejaba de lado porque Beatriz tenía un torneo importante, mencionaba algo de clase y mi padre asentía para luego preguntar por el entrenamiento de Beatriz. Cuando Carlitos contaba un chiste todos se giraban hacia él. Cuando yo hablaba, la gente aprovechaba ese momento para rellenar las copas o recoger los platos. Nada de esto era lo suficientemente dramático como para señalarlo y llamarlo injusto, sino que fue una serie de decisiones silenciosas que me enseñaron que mis noticias siempre iban en segundo lugar. Dejé de intentar competir con las actuaciones de Beatriz y las payasadas de Carlitos, me convertí en la que solucionaba problemas antes de que nadie los notara. Si hacía falta firmar una autorización del colegio, me aseguraba de que estuviera sobre la mesa. Si se iba el internet, yo reiniciaba el router. Si mis padres olvidaban una cita médica, yo se la recordaba. Cuanto más responsable me volvía, menos parecían mirarme directamente, amaban los resultados, no a la persona que los generaba, veían una función fiable, no a una hija con vida propia. En el instituto, rara vez me molestaba en compartir nada a menos que un profesor obligara a una tutoría y los elogios tuvieran que ser entregados por mí. Beatriz era 3 años mayor y en su mundo siempre había audiencia, entrenadores, directores de coro, incluso los vecinos hablaban de ella con ese entusiasmo que hacía brillar a mis padres. Cuando alguien en el mercado preguntaba por nuestra familia, empezaban con la última actuación de Beatriz y las bromas de Carlitos. Yo no solía salir en la conversación a menos que la persona insistiera. Me dije a mí misma que no necesitaba el protagonismo y me refugié en lo único que era mío, resolver problemas sin hacer ruido. Encontré mi camino en un campo donde el trabajo importaba más que quien lo hacía, donde podía quedarme entre bastidores y dejar que los resultados hablaran. Encajaba con la versión de mí que mi familia me había entrenado para ser. La persona que intervenía discretamente, arreglaba las cosas y se iba antes de que nadie lo notara. Los años pasaron así, cumpleaños, vacaciones y reuniones familiares seguían el mismo patrón. Los planes de Beatriz marcaban el tono,
Carlitos flotaba gracias a su encanto y yo mantenía todo funcionando. Si compartía un logro caía como un detalle pequeño y cortés, y luego el foco volvía a lo que fuera que Beatriz tuviera esa semana. Cuando apareció la oportunidad del Premio Nacional, no me pareció real. Empezó con un correo electrónico de un comité pidiendo más información sobre un proyecto que mi equipo había completado, respondí a sus preguntas y volví al trabajo. Incluso cuando volvieron a escribir para decir que estaba en la lista de seleccionados, no corrí a contárselo a mis padres, pues ya podía oír cómo iría la conversación. En lugar de eso me lo guardé mientras el proceso avanzaba. Hubo llamadas, entrevistas y formularios largos que me pedían explicar por qué nuestro trabajo era importante. Gente de la organización habló con mi jefa y con colaboradores que habían visto el impacto de cerca. Cada paso avanzaba y yo seguía callada en casa. La invitación oficial llegó una tarde a mi bandeja de entrada mientras estaba entre reuniones. Detallaba la fecha de la ceremonia, el lugar y el hecho de que el evento sería filmado y transmitido. Mi nombre estaba allí de una forma que nunca había visto, ligado a algo que no podía ser descartado como una pequeña victoria privada. Me quedé mirando ese correo mucho tiempo, por primera vez en años, tenía algo que mi familia no podía minimizar fácilmente, un momento que existiría sin importar si les importaba o no. Durante un breve periodo, fue solo mío. Para cuando esa invitación llegó, mi trabajo ya llevaba años cambiando mi vida silenciosamente. Terminé en comunicaciones de emergencia porque era el único lugar donde mi hábito de analizarlo todo se convertía en una ventaja. Me uní a un pequeño equipo que creaba software para ciudades, herramientas que intentaban reducir segundos en los tiempos de respuesta cuando la gente llamaba pidiendo ayuda. Mi parte era el motor de enrutamiento, la pieza que vigilaba los patrones de tráfico, la capacidad de los hospitales y el historial de llamadas para sugerir a dónde debía ir cada ambulancia. En una ciudad como Madrid, donde las luces de la Gran Vía nunca se apagan y las sirenas nunca se detienen, unos segundos podían separar un susto de una tragedia. La mayor parte de lo que hacía vivía en repositorios de código que nadie fuera del edificio vería jamás. Pasaba noches enteras revisando registros de llamadas y datos de sensores, buscando patrones extraños que pudieran ralentizar a un equipo. Cuando el sistema funcionaba, no había titulares ni discursos. La pantalla de un despachador se iluminaba con una recomendación clara, un equipo llegaba a la puerta correcta más rápido y la vida seguía su curso. La primera persona que trató ese trabajo como algo más que ruido de fondo fue la doctora Silvia Ramos, directora de nuestro grupo de investigación. Ella notó que yo me ofrecía voluntaria para los conjuntos de datos más feos, los casos enredados que hacían que a otros se les nublara la vista. En lugar de decirme que me relajara, me involucró en conversaciones sobre arquitectura y modos de fallo, y dijo en voz alta que mi necesidad de entender cada detalle era una fortaleza. Bajo su mando nuestro proyecto comenzó como un piloto discreto en una zona de la ciudad. Tras poner en marcha el software, los números dentro del departamento empezaron a cambiar. Los tiempos de respuesta promedio bajaron, menos llamadas rebotaban entre estaciones y los despachadores enviaban notas breves tras los fines de semana difíciles diciendo que se sentían menos impotentes. Leíamos cada mensaje, arreglábamos lo que fallaba y desplegábamos el sistema un poco más cada trimestre hasta que nuestros mapas cubrieron toda la comunidad autónoma. La nominación al premio vino de fuera de nuestra oficina. Un coordinador regional recopiló datos del último año, creó gráficos que mostraban cuánta gente había recibido atención médica más rápido y envió todo el paquete a un comité nacional que rastreaba innovaciones en seguridad pública. No supe que mi nombre estaba en la terna hasta que Silvia me pidió que fuera a una sala de conferencias una tarde y cerró la puerta. Me dijo que el comité quería hablar con la persona que había diseñado el núcleo del motor de enrutamiento y que todas las flechas en sus documentos apuntaban a mí. Habría entrevistas, dijo, y un largo proceso de revisión del que yo me enteraría mayormente de segunda mano. Sentí el impulso familiar de restarle importancia. En mi cabeza, seguía siendo solo código, solo reconocimiento de patrones, solo yo haciendo lo que nadie más quería aguantar durante tantas horas. Silvia no me dejó quedarme ahí, me recordó los turnos nocturnos vigilando tableros en vivo, el error obstinado que me tomó un fin de semana entero rastrear, la vez que un despachador llamó llorando porque el nuevo sistema había posicionado a un equipo justo a tiempo. Si llegaba el reconocimiento, dijo, sería menos por matemáticas inteligentes y más por negarme a abandonar un problema hasta que se solucionara. La revisión se extendió durante los siguientes meses. El comité envió listas de preguntas que me obligaban a explicar nuestro trabajo en lenguaje sencillo, pidieron cronogramas anónimos de llamadas atendidas bajo el nuevo sistema,
Querían saber qué significaba en términos humanos que una ambulancia llegara unos minutos antes en una noche de sábado concurrida. En la oficina, seguimos lanzando actualizaciones y gestionando incidentes mientras la decisión se tomaba en algún lugar muy por encima de nosotros. Era más fácil centrarse en el siguiente despliegue que imaginar la sala en la que esa gente estaba sentada con mi nombre en su agenda. Cuando finalmente llegó el correo oficial, tuve que leerlo 2 veces para procesarlo. El sello de una agencia estatal estaba en la parte superior. El mensaje decía que había sido seleccionada para recibir el Premio Nacional a la Innovación en Seguridad Pública, que la ceremonia se celebraría en un salón de actos de un hotel céntrico y que el programa se grabaría y retransmitiría como parte de un evento mayor en honor a diferentes tipos de servicio. Había una línea sobre traer invitados, una nota breve sobre el posible interés de los medios y un enlace a un horario lleno de instrucciones de seguridad. Durante un día guardé la noticia dentro de las paredes de nuestro edificio, reenvié el correo a Silvia y a mi gerente. La gente pasaba por mi mesa con sonrisas de asombro y choques de manos algo torpes. Alguien imprimió la invitación y la pegó con imanes en la nevera de la sala de descanso. Mi jefe de equipo bromeaba sobre practicar nuestra postura por si una cámara pasaba por nuestra fila. Silvia me apretó el hombro y dijo en voz baja que el premio no cambiaba quién era yo. Solo significaba que otras personas finalmente se veían obligadas a ver lo que yo había estado haciendo a plena vista. Fue solo esa noche, cuando me senté sola en la mesa de mi cocina con el paquete de información extendido frente a mí, que la sección de invitados dejó de parecer teórica. En medio de la página había una frase sencilla: puede invitar hasta a 4 familiares o amigos. Me quedé mirando esas palabras lo suficiente como para que el hielo de mi vaso se derritiera. Imaginé las sillas vacías en la fila reservada bajo mi nombre, imaginé a mis padres y a Beatriz bajo el brillo de neón de los bares, completamente ajenos a lo que estaba sucediendo al otro lado de la ciudad. Una parte de mí quería guardárselo todo, como había hecho con cualquier otro logro que no encajaba en su idea de algo importante. Otra parte, la más pequeña y enfadada, quería que vieran esto, lo entendieran o no. Para cuando el cielo sobre Madrid se oscureció por completo, me había decidido. Abrí el chat familiar, escribí una invitación cuidadosa y la envié antes de poder reducirla a algo que pudieran ignorar. La noche de la ceremonia llegó más rápido de lo esperado. A última hora de la tarde, estaba en una habitación de hotel del centro, frente a un espejo de cuerpo entero, mientras una estilista sujetaba el último borde de un vestido oscuro. La invitación pedía traje de gala, el tipo de aspecto pulido que solo solía ver en los informativos o galas benéficas. Bajo las luces suaves de la habitación, parecía una versión de mí misma que apenas reconocía, alguien a quien la gente podría detenerse a mirar por un momento antes de seguir adelante. Abajo el evento ya se estaba desarrollando, acreditaciones de seguridad, mesas de registro y programas impresos convirtieron el vestíbulo en un laberinto controlado. Miembros del personal con auriculares se movían entre grupos de invitados, cada persona representaba una categoría de servicio: salud pública, educación, infraestructuras, respuesta de emergencia. Mi nombre estaba en la sección central del programa, entre personas de las que solo había leído en informes. Seguí los pasos tal como nos habían enseñado en el ensayo: conocer al coordinador, entregar el teléfono unos minutos mientras confirmaban tus datos, posar para una foto rápida frente a un cartel con demasiados logotipos, aceptar una acreditación con mi nombre y la palabra homenajeada debajo, seguir a un miembro del personal hasta el salón donde las cámaras esperaban en trípodes silenciosos. La sala parecía irreal, mesas redondas llenaban el lugar, cada una con pequeñas tarjetas. Un escenario bajo recorría la pared del fondo con un podio sencillo en el centro. Arriba, 3 pantallas gigantes colgaban como paredes extra, listas para mostrar nombres, imágenes y la transmisión en vivo de la que los organizadores no dejaban de hablar. Sabía que una de esas pantallas mostraría mi cara más tarde, también sabía exactamente quién no estaría en las filas debajo de ella. Nuestra sección estaba cerca del centro de la sala. Silvia se unió a mí allí, con una presencia constante en un traje negro sencillo, sin inmutarse por el brillo a nuestro alrededor. Los miembros de mi equipo llegaron con los ojos muy abiertos, apretando mi mano o dándome una palmada en el hombro al tomar asiento. Durante unos minutos tranquilos el ruido de la sala se desvaneció, todo lo que sentí fue el peso del momento presionando desde todos lados. El programa comenzó con discursos de autoridades que habían hecho de este tipo de escenario su segundo hogar. Hablaron de servicio, sacrificio y del trabajo invisible que mantenía las ciudades funcionando. Yo escuchaba a medias presente pero en otro lugar,
intentaba no imaginar a mis padres y a Beatriz entrando por las puertas, intentaba no imaginarlos sentándose en las sillas vacías junto a mis colegas. Había enviado el mensaje, ellos habían tomado su decisión, esta noche no se trataba de las sillas vacías. Cuando llegó la categoría de servicios de emergencia, mi atención volvió a la sala. Un vídeo corto se proyectó en las pantallas mostrando a despachadores frente a consolas, equipos serpenteando entre el tráfico e imágenes satelitales de cuadrículas urbanas nocturnas. Un narrador explicó lo que hacía nuestro software con trazos amplios y cuidadosos, mencionaron mi nombre una vez, de forma clara y neutral, y sentí el codo de Silvia rozar el mío. Luego el presentador leyó la tarjeta que tenía en la mano, describiendo un sistema de enrutamiento que había reducido los tiempos promedio de respuesta de las ambulancias en toda la Comunidad de Madrid. Hubo una línea sobre vidas alcanzadas antes, sobre cómo los segundos importaban cuando la gente marcaba el 112 pidiendo ayuda. Finalmente dijo mi nombre completo y me pidió que subiera al escenario. Caminar hacia el podio fue como moverse bajo el agua, los aplausos subieron y se fundieron en un solo sonido. Las luces del escenario borraron los bordes de la multitud, dejando solo formas y destellos. Acepté una placa de cristal que capturaba la luz y un apretón de manos de una persona cuyo cargo conocía pero cuyo rostro no me parecía del todo real. Un fotógrafo captó el ángulo en el que sonreía sin creer del todo que nada de eso estuviera pasando. En algún rincón de mi mente se representaba una escena más pequeña, casi podía ver a mi familia en el recinto del concierto al otro lado de la ciudad, ya sentados mientras la banda terminaba una canción. Imaginé las pantallas del estadio alternando anuncios y luego, brevemente, un segmento de noticias sobre el evento en el que yo estaba. Imaginé mi propio rostro apareciendo entre anuncios de cerveza y fechas de giras. Mi nombre impreso al pie de una transmisión por la que no se habían molestado en preguntar. Después de bajar del podio y volver a la mesa, el resto del programa continuó a mi alrededor como una película que ya hubiera visto, más nombres, más aplausos, más historias de trabajos que solían quedar fuera de la vista. Mi teléfono, silencioso en mi bolso, vibró una vez con una notificación al captar de nuevo la señal del edificio. En algún otro lugar de la ciudad, otro conjunto de pantallas parpadeó y mi familia finalmente vio aquello a lo que habían estado demasiado ocupados para asistir. Tras finalizar el programa y apagarse las cámaras, el salón se vació entre ecos suaves y el tintineo de copas. Recogí mi teléfono de la mesa de registro y sentí que vibraba sin parar en mi mano. La pantalla se iluminaba con una acumulación de notificaciones que se apilaban más rápido de lo que podía borrarlas. La mayoría de las alertas eran lo que esperaba, mensajes de compañeros de trabajo, correos de funcionarios municipales, un hilo largo de nuestro canal de operaciones donde alguien había colgado una captura borrosa de mí en el escenario. Enterradas debajo había docenas de llamadas perdidas de los mismos 4 números y un aluvión de mensajes sin leer en el chat familiar. La marca de tiempo de la primera ráfaga coincidía perfectamente con la hora en que el concierto habría hecho un descanso. Abrí el chat y dejé que la barra de desplazamiento saltara. Arriba estaba mi invitación, silenciosa y pequeña, debajo, la respuesta donde mi hermana había descartado el premio como un recado inútil y mis padres se habían puesto de su lado. Por debajo de eso, el tono cambiaba drásticamente, los mensajes de mi madre llegaban en bloques ansiosos, hablando de pantallas gigantes sobre el recinto y de gente girándose para mirar cuando aparecía mi nombre. Mi padre había escrito sobre desconocidos preguntándoles si eran parientes míos, añadió comentarios sobre lo orgullosos que se sentían, sobre lo increíble que era todo. Los textos de Beatriz eran más cortos, cortantes, llenos de signos de exclamación que hacían que todo pareciera una actuación para una audiencia invisible. Leí cada mensaje lentamente, describían el ruido en el recinto cuando apareció el clip de la ceremonia, como los fans cercanos habían intentado hacer fotos de la transmisión. Las preguntas que siguieron cuando el subtítulo bajo mi imagen detallaba mi puesto de trabajo. Nadie mencionó el hecho de que habían preferido un concierto a estar en la sala. Escribieron sobre la sorpresa, el orgullo y la incredulidad, como si lo único que importara fuera lo dramático que había sido el descubrimiento. Por un momento surgió un viejo reflejo, el instinto de suavizar las cosas y hacer que todos se sintieran mejor. Casi podía oírme a mí misma escribiendo palabras de consuelo, explicando el proyecto en términos sencillos, alejando el foco de lo que ellos habían hecho y dirigiéndolo hacia lo emocionante que parecía el futuro. Mis pulgares flotaron sobre el teclado mientras esa versión de la conversación se reproducía en mi cabeza. En lugar de eso, bloqueé la pantalla y bajé el teléfono.
Mi equipo me esperaba en la mesa, entre la celebración y el cansancio que sigue a una larga campaña. Silvia levantó una ceja al ver mi cara y cómo sujetaba el dispositivo, negué con la cabeza una vez, sin estar lista para procesarlo. Y me dejé llevar por las pequeñas tareas prácticas de la noche, terminar la foto de grupo, agradecer a los organizadores, averiguar en qué fila de taxis ponerme fuera del hotel. Para cuando llegué a mi apartamento, la ciudad había empezado a calmarse, puse la placa en la encimera, me quité los zapatos y finalmente abrí el teléfono de nuevo. Los avisos de mensajes no leídos se habían multiplicado. Junto al hilo familiar había mensajes de parientes lejanos, antiguos compañeros de clase, vecinos del barrio donde crecí. Enlaces a clips de noticias aparecían bajo sus notas con comentarios sobre lo loco que era ver mi cara durante una noche de fiesta. En el chat familiar, el tono había vuelto a cambiar, el impacto frenético de la primera ola se había enfriado en algo más calculado. Mi madre preguntaba si las noticias locales querrían hablar con ellos sobre cómo fue criar a una hija tan dedicada. Mi padre se preguntaba en voz alta si la ciudad estaría interesada en una historia sobre el barrio de donde yo venía. Beatriz lanzó la idea de publicar una foto antigua de nosotras de niñas con un texto sobre cómo siempre había creído en mí. Me desplacé hasta llegar al punto donde su nuevo plan se encontraba directamente sobre las líneas donde habían rechazado la invitación. Luego, tomé una serie de capturas de pantalla y las guardé en una carpeta con un nombre que solo yo reconocería. No respondí. La brecha entre lo que decían ahora y lo que habían dicho antes no me parecía algo que unos cuantos mensajes nocturnos pudieran cerrar. Fuera de mi ventana, las luces de Madrid brillaban con sus colores habituales, indiferentes a quien había sido vitoreado en salones o estadios esa noche. Dentro de mi salón, por primera vez en mucho tiempo, me permití afrontar la verdad de lo que sus palabras significaban realmente. La mañana se instaló sin preguntar qué tipo de día quería que fuera. Me desperté con la luz del sol filtrándose por las persianas y la vibración tenue de mi teléfono en la mesita de noche. Por un segundo imaginé que era solo el flujo habitual de correos de trabajo, otro ciclo de pequeños problemas que necesitaban arreglos discretos. Luego vi el mismo grupo de nombres cerca de la parte superior de la pantalla, mezclados con remitentes con los que no había hablado en años. Puse el dispositivo boca abajo y fui a preparar café. El silencio de mi apartamento se sentía frágil, algo que necesitaba proteger antes de dejar entrar las reacciones de los demás. Cuando la taza estuvo caliente en mis manos, me senté a la mesa y desbloqueé el teléfono. Los reporteros ya habían empezado a rondar, 2 cadenas locales pedían entrevistas, un medio regional quería filmar en nuestra oficina. El equipo de comunicación de mi departamento había enviado una nota sobre cómo gestionar las solicitudes, recordándome que no tenía que decir que sí cada vez que alguien me apuntara con una cámara. Debajo de ese hilo, el icono del chat familiar seguía brillando. Al abrirlo de nuevo, el patrón nocturno estaba claro. Tras la primera ola de sorpresa, mis padres habían pasado directamente a la planificación. Se preguntaban a qué parientes llamar, qué vecinos estarían más impresionados, si algún periodista querría imágenes de la calle donde me crié. Los mensajes de Beatriz parecían borradores para publicaciones públicas, nostalgia pulida y afirmaciones de que siempre supo que yo llegaría lejos. Carlitos había añadido algunas reacciones sueltas, como si intentara mantener el equilibrio sin tomar partido. Me desplacé más allá de todo hasta llegar a la línea en blanco al final. Cualquier cosa que escribiera allí sería releída e integrada en cualquier historia que contaran sobre nosotros. La diferencia ahora era que finalmente entendía que yo tenía voz en cuanto acceso tenían a la versión de mí que el mundo acababa de conocer. Escribí despacio comprobando cada línea antes de enviarla, mantuve el mensaje corto. Reconocí que la ceremonia había sido un momento importante, que sí, que era extraño ver mi cara en pantallas en lugares que nunca había pisado. Luego marqué un límite, dije que no quería entrevistas centradas en nuestra vida familiar, que no participaría en reportajes sobre mi infancia, que cualquier historia que aceptara contar se centraría en el trabajo y en las personas que dependían de él. También dije que me dolía ver cómo se apresuraban a buscar formas de beneficiarse de algo que habían descartado tan rápido. No cité sus respuestas anteriores, no me hacía falta, estaban allí en el historial, y las personas más decididas a ignorarlas eran precisamente las que las habían escrito. Terminé pidiéndoles que no contactaran a mis compañeros ni a nadie del departamento y diciendo que si un reportero se les acercaba, esperaba que eligieran la honestidad por encima de la imagen. Al darle a enviar, el indicador de escritura apareció casi de inmediato. Durante unos segundos parpadeó y se apagó, como si nadie pudiera decidir quién debía hablar primero. Finalmente la respuesta de mi madre llegó en un bloque de texto apretado que intentaba cubrir todos los ángulos a la vez.
insistía en que solo estaban emocionados, que estaban orgullosos a su manera, que yo estaba analizando las cosas demasiado, como siempre. La respuesta de mi padre vino después, más cortante. Escribió que yo no debería decirles cómo hablar de su propia hija, que ellos habían sacrificado mucho a lo largo de los años y que no le gustaba que le hicieran sentir como un villano en una noche que debería haber sido una celebración. Beatriz no envió un párrafo, disparó varios mensajes seguidos, cada uno más afilado que el anterior, acusándome de ser una desagradecida, de intentar avergonzarlos, de actuar como si me hubiera criado sola. Sus palabras aterrizaron con menos fuerza de la que habrían tenido incluso un año antes. En lugar de remodelar mi sentido de lo que había pasado, sonaban como ecos de una habitación de la que yo ya había salido. Los leí, esperé a ver si alguna parte de mí quería volver a entrar en la discusión familiar de siempre sobre quién había hecho qué por quién, y solo sentí una claridad cansada. Cerré el chat sin responder y abrí de nuevo el correo de nuestro equipo de comunicación. Habían adjuntado una breve guía de medios sobre límites y sobre no sentirse obligada a compartir detalles que me hicieran sentir incómoda. Cerca del final había una línea sobre cómo las personas más cercanas a nosotros a veces pueden ser las menos preparadas para la atención pública y cómo está bien imponer distancia. Al mirar esas palabras me di cuenta de que no tenía que esperar a que nada cambiara. La distancia no era un castigo aquí, era un conjunto de coordenadas que yo podía elegir por mí misma. Volví al hilo familiar por última vez y lo silencié durante un año entero. Luego, abrí las ventanas de chat individuales una por una y desactivé también sus alertas. Los mensajes seguirían llegando si los enviaban, pero mi hogar permanecería tranquilo a menos que yo decidiera lo contrario. Las semanas que siguieron no se sintieron como una vuelta de honor, sino como un reinicio. En el trabajo el premio se convirtió en una especie de referencia. Gente nueva se unía al equipo y había que explicarles por qué a veces aparecían desconocidos con cámaras. Los despachadores me detenían en el pasillo para compartir pequeños detalles que nunca veía en un panel de control. Un niño que llegó al hospital antes de que una convulsión empeorara. Una vecina anciana que no tuvo que pasar una noche sola en el suelo porque un equipo llegó lo suficientemente rápido para ayudarla a levantarse. Silvia aprovechó la atención mediática para presionar por más financiación, más personal y más gente obstinada que odiara los problemas sin resolver tanto como yo. Dentro de ese impulso, mi vida personal se reorganizó en torno a decisiones más tranquilas. Mantuve mi número de teléfono, pero eliminé el hilo familiar de mi pantalla de inicio. Fui a cenar con compañeros que se habían convertido en amigos, personas que sabían cuánto había costado el proyecto y no necesitaban que yo lo hiciera más pequeño para que ellos se sintieran cómodos. Me reuní con estudiantes que visitaban el departamento, respondí a sus preguntas sobre el agotamiento y el propósito, y les dije claramente que el trabajo importaba más que cualquier titular. De vez en cuando fragmentos de mi antigua vida se filtraban. Un conocido común mencionaba que mis padres habían enmarcado un recorte de prensa y lo habían colgado en el salón. Alguien de nuestra antigua calle me enviaba un mensaje privado diciendo que mi madre hablaba de mí sin parar en las reuniones del vecindario, saltándose siempre la parte en la que no había ido a la ceremonia. Una vez, un primo lejano me reenvió un correo largo que mi padre había escrito sobre criar a una hija que nunca necesitó mucho de ellos, como si la distancia fuera un motivo de orgullo. Leí esas actualizaciones de segunda mano como quien lee un parte meteorológico de una ciudad que ya no planea visitar. Describían condiciones que no podían hacerme daño a menos que volviera a entrar en ellas, y elegí no hacerlo. Beatriz intentó una ruta diferente. Cuando se dio cuenta de que yo no respondía en el chat grupal, empezó a publicar sobre mí en redes sociales, etiquetando mi cuenta en fotos antiguas y escribiendo textos sentimentales sobre cómo siempre había creído en su hermanita. Le envié un mensaje directo, el primero en meses, declarando claramente que no quería que nuestra relación se presentara de esa manera y que, si continuaba, la bloquearía en todas partes y pediría al equipo legal del departamento que interviniera si fuera necesario. Ella quitó las etiquetas, siguió publicando pero sin mi nombre. Así es como se ven las consecuencias en mi mundo, no son escenas públicas ni confrontaciones dramáticas, sino una serie de puertas cerradas. Mis padres podían presumir ante cualquiera que quiera escuchar, pero no podían llegar a mí directamente. Beatriz podía fingir nostalgia ante su audiencia, pero no podía reescribir lo que realmente había pasado. Carlitos podía quedarse sin tomar partido todo el tiempo que quisiera, pero el camino de regreso a mi vida diaria se había cortado la noche en que decidieron que un concierto importaba más que estar presentes. Lo que se mantuvo abierto fueron las partes de mi vida que elegí con intención. Seguí trabajando en el sistema de enrutamiento y en los proyectos que le siguieron.
Me ofrecí voluntaria para ser mentora de becarios que me recordaban a la versión de mí misma que una vez se sentó en una habitación infantil enseñando a un ordenador a escuchar. Me uní a un pequeño grupo que revisaba incidentes cercanos y trataba de aprender de cada uno, no porque un comité pudiera notarlo, sino porque en algún lugar, al otro lado de una llamada, un extraño estaba esperando. Si hay alguna lección en todo esto, no es que el éxito arregle el pasado o que el reconocimiento público cure el descuido privado, no hace ninguna de las dos cosas. El cambio real llegó cuando dejé de tratar la atención de mi familia como un premio que tenía que seguir ganando. Construí una vida donde las personas más cercanas a mí sabían lo que hacía, se preocupaban porque era importante y se hacían presentes mucho antes de que apareciera una cámara. Si te llevas algo de mi historia, que sea esto: tienes permiso para marcar tus propias líneas, tienes permiso para decidir qué invitaciones importan y cuáles no. Tienes permiso para alejarte de las personas que solo recuerdan tu valor cuando alguien más se lo deletrea en una pantalla. La distancia no es crueldad cuando sirve para mantenerte íntegra. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha hecho pensar en tus propios límites o en la forma en que valoras a las personas que te rodean, tómate un momento después de este vídeo para reflexionar contigo misma y con esa persona en tu vida que quizás todavía está esperando a que alguien aparezca cuando no hay luces ni aplausos.